Buenas tardes, hermanas. Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Mi nombre es Claudia Uribe y hoy estamos haciendo la serie del estudio del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Hemos venido estudiando las 40 mentiras cardinales que Nancy determina que son como las mentiras más comunes en las mujeres, que ha descubierto alrededor de sus conferencias y sus consejerías con mujeres. Ella nos divide estas mentiras en 8 áreas o aspectos de nuestra vida. Una de esas es las mentiras que creemos acerca de Dios, las mentiras que creemos acerca de nosotras mismas, las mentiras que creemos acerca del pecado, acerca de las prioridades, acerca del matrimonio, de los hijos, de las emociones y de las circunstancias. Estamos actualmente estudiando las mentiras que creemos las mujeres acerca del matrimonio y en nuestro programa de hoy estaremos estudiando la mentira número 26, que la mentira número 26 dice: algunas veces el divorcio es mejor opción que soportar un matrimonio infeliz. Realmente hemos analizado cómo Satanás comienza todo con un engaño y cómo en la raíz de cada mentira que hemos creído hay, de cada pecado que cometemos hay una mentira que hemos creído y que hemos abrazado. Aquí vemos particularmente que el engaño de Satanás es hacernos creer que no existe un camino correcto para enfrentar una situación que parece irremediable. Y es verdad que muchas veces un matrimonio parece irremediable porque el matrimonio es difícil y aún los buenos matrimonios son muy difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué? Podríamos preguntarnos eso. ¿Por qué aún un buen matrimonio es difícil? Pues porque toda pareja es incompatible. Es una mentira que el mundo nos vende, haciéndonos creer que el matrimonio comienza encontrando a otra media naranja, a otra persona que es perfectamente compatible conmigo y me viene a completar. Y eso es un tremendo engaño, porque la única persona que nos puede completar es la persona de Cristo. Nadie nos puede completar, no existe un hombre capaz de completar a una mujer. Porque las dos personas que se casan, en cada matrimonio lo que hay es dos personas egoístas por naturaleza. ¿Sí? Aún un creyente tiene dos naturalezas, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, y le fluye el egoísmo, ¿no? Y esa es la batalla del creyente. Quisiera para esto que estudiáramos, yo traje un cuadrito que quiero que estudiemos acerca de Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a analizar este pequeño versículo. Encontré este análisis que hay en las redes, no lo hice yo, no es de mi autoría, pero me parece muy interesante para usarlo. Dice, por tanto, dejará, ese verbo nos está mostrando una transición. Hay un paso que el hombre y la mujer están dando, ¿sí? En su vida. Hay una transición de ser soltero, de venir de un núcleo familiar, a ahora formar un núcleo familiar. También dice, dejará el hombre. Está hablando de una madurez, ¿cierto? Ya cuando estamos hablando de un hombre, estamos hablando de una persona madura. Estamos hablando de una persona madura. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí también nos está mostrando el modelo de una familia completa y lo necesario que es el parámetro, ¿no? El parámetro que ambos traen de sus familias, de sus hogares núcleos, lo que vieron, lo que aprendieron, lo que vienen a hacer porque vieron, ¿cierto? Lo que creen que es el matrimonio porque ya vivieron dentro de un hogar. Por eso de ahí a que muchas veces esos matrimonios o esos hogares disfuncionales tienden a repetirse, más que por una maldición mística, como muchas veces dicen, es porque es un parámetro que simplemente pues venimos de verlo y pues vamos y lo copiamos, vamos y hacemos lo mismo. Eso está dentro de nosotros y lo identificamos como Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá.
Es decir, está hablando de una nueva familia que va a conformar. Esa palabra unirá nos está mostrando que hay una nueva familia. A su mujer, que es el complemento, se unirá a su mujer, que viene siendo mujer el complemento. Hemos visto por el estudio de Génesis también que la mujer fue diseñada del hombre y que fue diseñada precisamente, nos da a entender la palabra, nos expresa, nos explica que vio Dios que el hombre estaba solo, ¿sí? Y le hizo una ayuda idónea. Entonces, cuando dice se unirá a su mujer, se unirá a ese complemento. Y serán, esa palabra es la que me parece más clave de todo el versículo y por la que quise traerlo al estudio. Dice, es un proceso de aprendizaje. Esa palabra serán me está manifestando que es un proceso de aprendizaje, de amistad y confianza. No es que venga a mi media naranja y juntos vamos como en un cuento de hadas a bailar un vals eterno hasta que nos muramos, ¿sí? En eterna felicidad y completa felicidad. Eso solamente existe en los cuentos de hadas. Esto es un proceso. Esto nos está mostrando, es un proceso de aprendizaje y es un proceso que duele, es un proceso doloroso. Nos dice que serán una sola carne, es decir, hay una intimidad profunda entre dos personas. Eso es lo que es el matrimonio, una amistad profunda, una confianza, una intimidad, un poder confiar el uno en el otro también. Cualquier pareja que vive bajo el mismo techo va a sentirse de estas maneras, como nos dice el libro. Va a sentirse ofendida en algunas ocasiones, va a sentirse herida o van a herirse mutuamente, o enfrentarán malentendidos o pasarán por alto las necesidades del otro. Esto irremediablemente es así. Estamos afectados por la caída. Si se trata de dos creyentes que dicen acepto, son dos creyentes que están afectados por la caída, que llevan consigo esa naturaleza también, la vieja naturaleza, y van a tener luchas, ¿sí? No se trata de que porque son dos creyentes van a bailar el vals eterno en su cuento de hadas. Esto no es real. Desde Génesis 3 no existe un solo matrimonio que no atraviese por el dolor, por el sufrimiento, de lo difícil que es ese acoplamiento y esa construcción de esa unión. Es una construcción en verdad. También la idea es que podamos reflexionar lo que pasa en muchos matrimonios cuando llegan a esta mentira de decir la única solución es el divorcio. No pudimos en realidad. Y una de esas situaciones que quiero que analicemos es que el primero y el más apercibido de la guerra que enfrenta hacia un matrimonio es Satanás mismo. Él mismo sabe que un divorcio atenta contra el carácter de Dios y el concepto terrenal de redención divina. ¿Sí? Atenta contra el carácter de Dios y el concepto terrenal de redención divina. Porque eso es el matrimonio. Un concepto terrenal de redención divina. Ahí está, vemos como la Biblia siempre está mostrándonos esa relación entre Cristo y su iglesia y la relación entre el hombre y su esposa, ¿cierto? Entre la cabeza y su ayuda idónea. Y es un concepto terrenal de redención divina realmente. Eso es lo que es el matrimonio. Entonces el más apercibido de acabar con los hogares es Satanás. Incluso a unos minutos de la ceremonia, de haber acabado la ceremonia, empieza a construir su plan y empieza a sembrar semillas de engaño, porque hemos visto una y otra vez que el pecado es engaño, y comienza así, sutil, no con una mentira abierta que claramente pudiéramos decir no, eso no es así, no lo acepto, sino con mentiras sutiles que se van filtrando en el corazón, que las empezamos a creer, que las empezamos a aceptar, y en un momento dado ya, cuando ni siquiera nos damos cuenta, estamos abrazando una mentira y algo que sabemos que que Dios aborrece el divorcio, y ya estamos en esa situación de aceptarlo. Por eso ya habíamos estudiado anteriormente la mentira de que me caso para ser feliz, o que una persona es la que va a llenar todas mis expectativas y que me va a hacer feliz. Ya sabemos que esos son unas mentiras que
que el enemigo no las da muy sutilmente, ¿no? Nos susurra al oído que otra persona no nos va a llenar las expectativas ni nos va a hacer feliz. El único que nos llena y nos hace feliz es Cristo. Él realmente el que nos puede completar. O sea que como mismo nos hace caer en cuenta la hermana María Teresa, esas semillas de engaño comienzan no en la ceremonia, mucho antes. Cuando empezamos a creer que nos vamos a casar para ser felices, cuando creemos que esa persona nos va a completar. Y necesitamos estar apercibidos todos de esto, tanto nosotras como creyentes, como cuando le compartimos a alguien el evangelio, ¿no? Entre más mujeres comprendan que esta no es la verdad del matrimonio, que este es un engaño de Hollywood. Fíjense que este engaño de Hollywood comienza hacia los 40, los 50, más o menos, los 60. Antes los matrimonios funcionaban y no se conocían. Los cuadraban, es decir, eran matrimonios arreglados. A usted le toca con este porque ese es el vecino, el amigo de su papá, y y se corresponden por edad, y funcionaban. Y se casaban para toda la vida. Ellos, aún siendo inconversos, ¿no? Porque eso se ha dado mucho aquí en Colombia. Siendo inconversos, ellos decían, esta es la mujer y es para toda la vida. Entonces al niño se creaba con esa conciencia de que si tenía un hogar era para toda la vida. O sea, el niño ya crecía sabiendo de que el hogar era para siempre. Y ya con esa expectativa, sufrieran o no sufrieran maltrato las mujeres o no, porque eso no quiere decir que las mujeres de antes no eran maltratadas, al contrario, hasta de pronto más. Pero ella ya tenía la conciencia de que era para toda la vida. Y eso también es lo que la hermana tiene mucha razón en eso. Los medios son buenos, pero también a veces nos han perjudicado de una manera muy tenaz en estos tiempos. Y cada vez va a ser pues... La liberación femenina es la que nos dice, bueno, si no funciona me separo. Esa es la moda de hoy en día. Anteriormente la mujer soportaba todo, pero hoy en día las cosas son diferentes. Entonces esas semillas de engaño comienzan desde mucho antes. Y analicemos. Es posible que el recién casado olvide el aniversario, o que llegue una hora tarde a una cita y olvide llamar. Estos ejemplos nos los pone Nancy en el libro. Acepta una propuesta para colaborar con los niños de la iglesia sin antes consultar contigo. O el recién casado puede decirle a sus padres que los acompañarán en Navidad mientras tú pensabas pasar la temporada con los tuyos. O cualquier otra ofensa entre miles. Porque este tema de la Navidad sí que suele convertirse en un problema, ¿no? Un problema muy repetitivo. De las fechas especiales, porque cada uno quiere pasarlo con los suyos. El punto aquí es que razones y ofensas están a la orden del día en el matrimonio, ¿sí? Y lo que quiero que analicemos y que nos llevemos y que reflexionemos es que por alimentar esa ofensa, en vez de perdonar, es que se abre ese camino del engaño que Satanás aprovecha tan bien y tan sagazmente. Y por eso es que escuchamos a muchas mujeres decir, él siempre es desconsiderado, no le importa herirme. Ahí ya sabemos, ahí ya está caminando por esas semillas de engaño, ya están dando fruto en su vida. Y empieza la queja. Siempre es desconsiderado, no le importa herirme, no soporto vivir con él, nunca cambiará. Fulano, ya sea un hombre de la iglesia o del trabajo, es mucho más atento y considerado. Además, no trata así a su esposa. Y empezamos con esos ídolos de la imaginación. Y contra la imaginación no hay hombre que pueda competir. No hay hombre que pueda competir. Si mi esposo no me ama o me respeta, tengo todo el derecho de abandonarlo. Y ahí estamos, una vez más, en los derechos. En una sociedad que todo el tiempo reclama derechos y nunca cede derechos. Y más al creador, que es el único que sí tiene derecho a demandar de su creación esos roles. Algunas personas no logran hacer funcionar su matrimonio, no fuimos hechos el uno para el otro. Ahí encontramos la razón más común de divorcio, diferencias irreconciliables. Es mejor divorciarse que soportar un matrimonio infeliz.
¿Cuántas veces no hemos escuchado decir eso? Y respecto a lo que la hermana Claudia acaba de leer, es muy triste ver, a mí me dolió, lo escuché, pero no lo leí, que postearon en el Face que el Papa había dicho que si la mujer no era feliz que podía dejar su esposo y unirse a otro. Imagínense un jerarca de supuestamente que se cree en la representación de Dios, diciendo, en vez de aplicar la cita bíblica, dicen, a mí me lo dijo una persona pues que dice que lo leyó en un póster del Face, que el Papa lo había dicho. Entonces yo me pongo a pensar, sí, entonces, además lo que sí leí es que él dijo que la mujer era, no me acuerdo la palabra en este momento, pero dice que la mujer no está para lavar loza. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Bueno, sí, ahí es difícil porque no sabemos qué cosas sí dijo el Papa y siempre están diciendo que él dijo, que él no dijo y a veces son cosas que no ha dicho, ¿no? El punto acá es que tenemos que seguir, es lo que dice la palabra de Dios y lo sabemos, ¿no? Para nosotros no hay un representante de Cristo en la tierra, no lo hay. Aquí empezamos a ver el cuadro de una persona, de una mujer que solo piensa en las faltas del otro y no puede ver las suyas. Ve las faltas del otro como con lupa y las suyas como con un telescopio por allá a lo lejos, muy a lo lejos. Y es que somos muy rápidos y muy prontos para ver los pecados en los otros, pero nos cuesta tanto que verlos de nosotros mismos. Es muy difícil. Ay, es como cuando nosotros estamos más mirando el mundo a como los moldes, la cultura, lo que dice el mundo y no lo que dice Dios. Entonces, ay, sí. Sí, tal cual, ese es el punto, de dejar de pensar en los engaños y dejar de vivir por los engaños y con la cultura y seamos mujeres contra cultura y entendamos que vivir la palabra es vivir contra cultura. Aquí acabamos de ver en esa queja la radiografía de una mujer cuya vida gira alrededor de ella misma. Su felicidad, su sufrimiento, está preocupada por solucionar sus problemas y suplir sus necesidades. Un profundo egoísmo. Esa es la radiografía de una mujer incapaz de entender cómo Dios puede usar su vida como un instrumento de su gracia en la vida de su esposo. Porque así es. Dios puede usar un matrimonio difícil, un matrimonio con problemas, para moldearnos, y dos, para usarnos a nosotras como instrumento evangelizador, porque ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, la gente puede olvidar lo que decimos, pero no lo que somos. Nuestro esposo puede olvidar la sermoneada, pero no va a olvidar lo que está viendo que somos. Y no puede olvidar que está viendo una transformación. Eso lo tiene grabado en su corazón. Está viendo el evangelio, lo está viendo, lo está presenciando. Eso es lo que tiene que suceder. Nuestras vidas tienen que gritar el evangelio. Una esposa puede ganar a su esposo sin palabras, por su conducta. Por su conducta. Entonces, vemos esa radiografía de una mujer o que no puede entender cómo Dios puede usar eso, o no le interesa pagar el precio que significa hacerlo, porque hay que pagar un precio ahí. Vivir el evangelio es humillarse, es pasar una ofensa por alto, es de gracia recibimos y de gracia damos. Perdonamos aun cuando no nos han pedido perdón, aun cuando sabemos que esa persona no merece perdón porque nosotras tampoco lo merecíamos y merecíamos el infierno, y de gracia recibimos y de gracia damos. Lo peor de esa radiografía es que saca por completo a Dios de la escena. No contempla los propósitos divinos para su matrimonio, porque sí, es difícil, el matrimonio es difícil, y si hay hermanas solteras que nos están escuchando, es bueno que lo sepan, el matrimonio es difícil, la vida es difícil. Vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado, nos vamos a casar con una persona afectada por el pecado, nosotras estamos afectadas por el pecado. La naturaleza vieja está viva en nosotros tan fuerte como la nueva naturaleza. Eso es real. Esta mujer no contempla los propósitos divinos, es decir, y no quiere pagar el precio, no puede comprender la manera como las faltas y las dificultades matrimoniales pueden aportar al cumplimiento de dichos propósitos.
tampoco tiene fe en el poder sobrenatural de Dios para transformar. Si yo solamente estoy pensando en que tengo derecho a ser feliz, que un matrimonio infeliz, no, alguna vez alguien me dijo, pero un matrimonio así, sin paz, que no es feliz, no agrada a Dios. Y yo le dije, y un divorcio tampoco. Un divorcio menos. El punto es que ese es el engaño que estamos estudiando hoy, esa es la mentira que estamos estudiando hoy. Que no hay una manera correcta de solucionar una situación irremediable como es, que parece irremediable como un matrimonio difícil. ¿Y qué matrimonio no es difícil? Aún esos matrimonios tan bonitos son muy difíciles y han pagado un precio alto juntos, han habido renuncias al matrimonio, vamos a servir, no a ser servidos. Esa es la actitud que necesitamos para ir al matrimonio. La mujer de esta radiografía tampoco tiene fe en el poder sobrenatural de Dios para transformar su propia vida y la de su esposo y para restaurar su matrimonio, su hogar. Si una persona no deja que las heridas sanen, porque el punto aquí fueron las heridas tontas, porque me incumplió una cita, porque no me llamó, porque jamás me volvió a hacer una caricia y una palabra bonita, porque me dejó plantada, por tantas cosas, porque le dijo a su familia que íbamos a estar en Navidad con ellos cuando, sin haberlo consultado conmigo, yo planeaba que estuviéramos con los míos, porque se comprometió y no me tuvo en cuenta, por tantas cosas, y fuimos acumulando y acumulando dolor y acumulando heridas ahí abiertas que no permiten vivir el evangelio, no permiten. Si de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, si una persona no deja que las heridas sanen con la ayuda de Dios, puede llegar a pensar cosas jamás imaginadas. Yo estoy segura que ninguna mujer cristiana se casó pensando, un día me voy a divorciar. Estoy segura que esa misma mujer cristiana que hoy, si alguna nos escucha, ha pensado y ha contemplado el divorcio, muchas veces le dijo a otra mujer que el divorcio Dios lo aborrecía y que el matrimonio era para toda la vida. Estoy segura de eso, pero comenzó con ese engaño sutil, aceptando y abrazando ese engaño sutil de las heridas, de me hirió, estoy ofendida, me hizo, él es insoportable, no, es imposible vivir con él es tan difícil de amar. Su corazón se llenó de amargura. Y las raíces de amargura solamente dan frutos amargos, frutos de pecado, frutos de muerte. Y todo lo que trae un divorcio a un hogar, ¿no? Cuando hay hijos, entonces ya llegan, tienen que crecer sin el parámetro de padre y madre, van a llevarse ese parámetro para su vida, para ser esposas, para ser pareja, para ser padres. En verdad el divorcio trae muerte, arrasa con todo. Y estoy segura que ninguna mujer cristiana se casa pensando que un día se va a divorciar. Pero así empieza el engaño, de una manera sutil. Empezamos a aceptar, abrazar esas amarguras, como nos dice la hermana María Teresa, a no perdonar, a no querer olvidar. ¿Y cómo vivir el evangelio con una raíz de amargura? Lo primero es perdonar, lo primero. ¿Qué mejor forma de evangelizar al esposo que con una conducta perdonadora? Esa persona es consciente que le hizo daño a su esposa, si se trata de un esposo incrédulo, que la hirió, y ella le perdonó aún sin él pedirle perdón, aún él sin merecerlo. Él está viendo el evangelio ahí, está viendo cómo recibe un perdón inmerecido, está viendo cómo la vida de su esposa está siendo transformada. Y repetimos una vez más en este programa, una persona puede olvidar todo lo que le decimos, pero no puede olvidar lo que somos. No puede olvidar lo que está viendo que somos. Entonces, la invitación es precisamente a eso, a no acumular rencores, a no acumular dolor, a no sembrar eso, porque el único fruto de la amargura es pecado. No hay otro fruto en él. Con esta mentira terminamos el área de las mentiras que creemos acerca del matrimonio. Entonces las quiero recordar para hacer un pequeño taller de reflexión sobre las mentiras que creemos en esta área. La mentira primera que vimos en esta área fue: necesito casarme para ser feliz. Y como decía María Teresa, el engaño no empieza el día de la ceremonia. El engaño de Satanás comienza desde antes, desde cuando estamos creyendo que es casándonos que vamos a ser feliz, que vamos
ser feliz. Una persona nunca me va a hacer feliz. Una persona sí nos va a hacer feliz, que es Cristo. No más. Es la única persona que nos puede completar. Nadie, no hay ningún hombre capaz de completar a una mujer. Esa mentira. Todos somos imperfectos. Entonces y la otra persona estará pensando lo mismo, que yo le voy a hacer feliz, y no es así porque todos somos imperfectos. Un hombre es difícil de amar, pero nosotras también somos difíciles de amar. Y tenemos que estar apercibidas de eso. Ahora mismo reflexionábamos. Está la radiografía de esta mujer, ¿no? Que empieza a recibir desengaños desde el momento en que se casa. Ya no es su príncipe azul ni es su media naranja, porque nunca lo fue. No existe media naranja, no existe alguien que nos pueda completar. Vimos cómo en verdad el matrimonio es una construcción y una construcción que duele. Y ese es el primer engaño que sufre. Empieza a acumular rencor, acumular dolor, y se vuelve tan difícil de amar también, y tan incapaz de ver su propio pecado, porque no podemos hacer gran cosa con el pecado de nuestro esposo, pero sí podemos ser de mucha ayuda con nuestro propio pecado. Sí podemos ayudar al Espíritu Santo con nuestro propio pecado y con nuestra transformación. Ahí es donde deben estar nuestros ojos, en nuestro corazón, en identificar, porque es bien difícil identificarlo. Nos es fácil cuando se trata de otro. En esa tarea, en esa intención de descubrir nuestro pecado, de quitarle la máscara, de quitarle el velo que tiene, porque para nosotros el velo es un engaño. Y el primer engañado, y parece que el único, como Diótrefes, es uno mismo. El resto sí lo ve de otra manera. Él es el que no se ve a sí mismo. Nosotros somos los que no nos vemos a nosotros mismos con nuestro pecado. Nos engaña. Y nos es difícil, por eso tenemos que ser tan intencionales con esto. Entonces ese engaño empieza desde antes de casarse. Necesito casarme para ser feliz. La verdad es que la felicidad no se encuentra en o fuera del matrimonio. Ninguna persona puede suplir mis necesidades más profundas. Nada ni nadie puede hacerme feliz en realidad aparte de Dios. Dios ha prometido suplir todas mis necesidades. Si Él es glorificado al casarme, entonces traerá a mi vida un hombre como esposo. Los que esperan en el Señor siempre obtienen lo mejor de Él. Los que insisten en buscar sus propios intereses muchas veces terminan decepcionados. Estoy pensando que alguien una vez me respondió cuando le estaba invitando a apartarse del pecado: ¿y si Cristo no es suficiente? O sea, le estaba invitando a apartarse de un hombre que le iba a hacer mucho daño, y me respondió, yo le decía, yo te voy a dar el final de tu telenovela, va a ser muy doloroso, mírame a mí, o sea, mi vida no ha terminado, pero yo te puedo dar una parte de cómo va a terminar esa historia de amor que tú me estás describiendo, cuando se basa en una fantasía. Un día vas a aterrizar. Y me quedé pensando, y nunca dejo de pensar en su respuesta: ¿y si Cristo no es suficiente? Y la respuesta que tengo, porque la tengo meses después, es que el pecado nos engaña de tal manera que nos cauteriza la conciencia. Nos la cauteriza. Y podemos llegar a pensar y a olvidar todo lo que Cristo hizo, como Israel, ¿no? Como una ramera. Hasta allá nos lleva el pecado. Nos cauteriza por completo. Lo que comienza como algo pequeño, como algo inofensivo, termina de la manera más tremenda, como tener a un creyente enfrente diciéndote algo así. Así termina. Eso no es un juego, realmente no es un juego. Otra mentira que estuvimos estudiando es mi obligación cambiar a mi esposo. Y las casadas sabemos que no la hemos creído completica, ¿no? Y hemos estado como, esto ha sido parte de nuestra agenda mucho tiempo, tratar de cambiar a nuestro esposo. Una vida piadosa y la oración son las más grandes armas de una esposa para influir en la vida de su esposo. Resulta mucho más eficaz para una mujer acudir al Señor para cambiar a su esposo que tratar de hacerlo por sus propios medios. Entonces, esto es echarnos un piano en la espalda. No hay forma de cambiar a nuestro esposo, no hay forma de nosotras colaborar con el Espíritu Santo para que nuestro esposo se aparte del pecado. Podemos hacerlo con nosotras, con ellos no. Nuestra arma realmente es una vida piadosa y de oración. La otra mentira en esta área es que mi esposo debe servirme.
Si espero ser servida, muchas veces me sentiré defraudada. Y vaya que sí es así. Si busco servir a otros sin esperar algo a cambio, nunca me sentiré defraudada. Si tengo una actitud de servicio, si he llegado al matrimonio y si estoy parada en mi matrimonio sabiendo que yo estoy ahí es para servir y no para ser servida, me voy a ahorrar muchos problemas, muchas desilusiones. Dios hizo a la mujer para que fuera una ayuda para el hombre. El servicio a otros es lo que más nos asemeja a Cristo. Y volvemos y repetimos, como por qué Satanás está tan involucrado con acabar con los matrimonios, porque él sabe que el divorcio es algo que va directo contra el carácter de Dios y contra el concepto terrenal de redención divina, porque eso es lo que es el matrimonio. Y la otra mentira que estudiamos es: si me someto a mi esposo, seré infeliz. La sumisión me pone bajo el amparo y la protección de Dios, quien controla el corazón del rey. ¿Recuerdan que estudiamos el Salmo? Si Dios controla el corazón del rey, ¿por qué no va a controlar el de mi esposo? ¿Por qué no me va a ayudar? Y más bien me someto y espero en el Señor que las cosas... Es el único que cambia a las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Solo nuestra oración a Dios, y Dios es el que obra en cada corazón. Incluso si se trata de un incrédulo, podemos quizás morir o partir a la presencia del Señor sin ver nunca a nuestro esposo convertido. Pero sí podemos ver cómo el Señor controla el corazón de mi esposo, así como controla el corazón del rey. Si evado la autoridad, puedo caer con facilidad en las trampas de Satanás. Mi disposición a someterme a la autoridad establecida por Dios es la mayor prueba de mi concepto de Dios. Y ahí volvemos y somos repetitivas con el mismo asunto. Una persona no va a olvidar lo que ve en nosotros. Y si él está viendo cómo he sido transformada, él está viendo el Evangelio, simplemente lo está viendo. La otra mentira que hemos creído es que si mi esposo es apático, debo tomar la iniciativa o nada se hará. Y ahí somos bastante prontas, ¿no? No damos ni chance para que tomen el liderazgo. Dios creó al hombre para que tomara la iniciativa y a la mujer para responder a ella. Si la mujer toma las riendas en vez de esperar en Dios para mover a su esposo, él perderá la motivación para cumplir las responsabilidades que Dios le ha encomendado. En vez de avivar ese liderazgo, vamos a acabarlo, vamos a arruinarlo con esa actitud de tomar el liderazgo. Y para resumir, las cuatro, como la verdad que le hacen frente a la mentira que hemos estudiado hoy, que es: algunas veces el divorcio es mejor opción que soportar un matrimonio infeliz. Y son estas: el matrimonio es un pacto para toda la vida, cuyo propósito es reflejar el corazón de Dios, que siempre es fiel a sus pactos. Y sabemos que el pacto más elevado que puede hacer el hombre en la tierra es el matrimonio. Y si vamos a estar reflejando el carácter de Dios con nuestra vida, debemos reflejarlo con el pacto que hicimos al casarnos, ¿no? Y abandonar esta idea del divorcio. Así como Él es fiel a su pacto, nosotras debemos ser fieles en guardar nuestro pacto matrimonial. Ningún matrimonio es un caso perdido. Pareciera, pero no lo es. Siempre hay esperanza. No hay personas a las que Dios no pueda cambiar. Eso es absolutamente cierto. Y de hecho, hoy se sostiene el mundo por su mano. Y no hay una rebeldía tal como pudiera ser, y como tan malos como pudiéramos ser, porque el Señor lo controla. Y Dios se sirve de las asperezas de cada cónyuge en su matrimonio para moldearlo en la semejanza a Cristo. Y esto es profundamente cierto. Es un arma que el Señor usa. Y si vamos a estar en esa actitud que tanto estudiamos de tengo derecho a ser feliz, este matrimonio no tiene sentido. Al Señor no le agrada un matrimonio así. La única solución es el divorcio. Hay personas que simplemente no se entienden. Yo no me entiendo con mi esposo. Todo eso es una gran mentira, porque el Señor puede usar todas esas dificultades para transformarme a mí y para transformarlo a Él. La gracia de Dios es suficiente para que puedas ser fiel a tu pareja y para amarle y perdonarle sin límites. Sin límites. Si podemos meditar en que de gracia recibimos, entonces de gracia daremos perdón. Vamos a hacer en este minutico cortico esta reflexión pequeña del taller, y son unos versículos bíblicos.
¿Quién me ayuda? Bueno, es como siempre, el taller nos invita a ponernos de acuerdo con Dios en qué mentiras hemos creído acerca del matrimonio y que cada una, ya sea casada o soltera, la idea que haya abrazado en su corazón del matrimonio, reflexione en ella y pueda compararla con lo que bíblicamente es el matrimonio y lo que cada una está esperando que sea. Aceptar la responsabilidad que tenemos, porque no podemos simplemente señalar es que la culpa la tiene mi mamá, la culpa tiene mi familia que me presiona y yo por eso es que me quiero casar, o si estoy casada, la culpa la tienen mis papás que se divorciaron y me dieron un mal ejemplo, porque ya sabemos que el Señor nos va a inquirir es a nosotros, ¿no? Y que tenemos que responder es por nosotras. Entonces, tenemos que aceptar la responsabilidad en todo esto. Sí, las circunstancias tienen mucho que ver, pero con todo y eso tenemos que responder. Tenemos que declarar la verdad. Es decir, vamos a leer unos versículos que ella nos propone, que nos van la idea es poder reflexionar y llevarnos esa reflexión en el corazón, que nos puede hacer renovar nuestra mente en relación a esto. La que tenga Marcos 10 del 6 al 9. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Estuvimos estudiando no desde Marcos, sino desde Génesis este versículo y entendimos cómo es una construcción, ¿cierto? Cómo se llega allá con esfuerzo, cómo no es una cuestión de una naranja que se une con otra media naranja y son juntos para siempre, bailan un vals eterno de eterna felicidad, que eso solamente es cierto en los cuentos de hadas, que no es real. Y algo que me parece importante que nos llevemos de reflexión es que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, es decir, nosotras mismas no estemos sembrando semillas de divorcio en nuestro hogar. Y desde ya, ¿no? Si una mujer es soltera, desde ya pensar en guardarse para su esposo, para el que ha de ser su esposo, si es que el Señor la tiene para casarse, ¿sí? Y preparar a nuestras hijas para eso. Vamos con Proverbios 31, del 10 al... Sí, hombres y mujeres. Proverbios 31, del 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Bastante diferente a la radiografía de la mujer que estuvimos analizando, ¿no? De la mujer que se queja, de la mujer que dice yo tengo derecho a ser feliz, él no me sirve, él es no está pendiente de mí, es una completa queja. Difiere mucho de esta mujer valiosa, digna de confianza, su corazón está en ella confiado, digna de confianza, fuente de bien y no de mal. Entonces una mujer que está en el hogar quejándose, diciendo cuán inservible le resulta a su esposo, cuánto sufrimiento le aporta a su esposo, no tiene esa actitud de la mujer de Proverbios 31. Entonces es precisamente esta es la invitación, a que aceptemos nuestra responsabilidad y a que nos pongamos de acuerdo con Dios. Vamos con Efesios 5, 22 al 24 y 32 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por demás, cada uno de vosotros ame también a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es un misterio, ¿no? Pero es el concepto terrenal de redención divina. Lo es. La Biblia nos lo muestra, cómo esa relación de Cristo y su iglesia y la relación del esposo y la esposa. Es un concepto terrenal de redención divina. Eso debemos tenerlo en mente siempre. Si vamos a vivir el Evangelio, esto no lo podemos olvidar.
Vamos con Primera de Timoteo 5, del 9 al 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vemos otro modelo que es el de la viuda, ¿no? Tampoco se parece a la radiografía que estuvimos analizando, a esa mujer demandante y a esa mujer que solamente piensa en sus problemas, cómo satisfacerse sus necesidades y solo piensa y la vida gira alrededor de ella misma. Y por eso llega a la única conclusión que podría llegar, el divorcio. Si estamos en el matrimonio con esa actitud, a la única conclusión que vamos a llegar es a esa. Sí. Es decir, que cómo difiere ese modelo de mujer, de la viuda, que esté ahí en la lista, la que por sus obras, por haber criado hijos, no tiene ese carácter demandante de la radiografía que estuvimos analizando. Vamos con Primera de Pedro 3, del 1 al 6. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Sí, muy claro, ¿no? Muy clara, sí, muy clara. Y también difiere muchísimo de la mujer que estuvimos analizando. Y con la que creo que nos podemos identificar de muchas maneras, ¿no? Porque pues la idea es esa, que podamos ver nuestro propio corazón y aunque la radiografía de esta mujer es una mujer sin nombre, estoy segura que muchas de nosotras tienen esas actitudes, sea casada o sea soltera, el hecho de vivir para sí mismas, pensando en sus necesidades, pensando en en ser feliz y no santas, exacto, en lo que yo necesito, en su propia felicidad y no en reflejar el carácter de Dios. Como la mujer que nos habla también Primera de Pedro, nos invita a ganar a nuestros esposos por nuestras obras, por nuestra vida piadosa, ¿cierto? No con palabras. Nos invita a adornar más la belleza del corazón porque vivimos tan pendientes de la externa, porque la del corazón no la vemos, pero hay uno que sí la ve. Y un día seremos desnudadas. Ante Él estamos desnudos. Nos cubre Cristo mismo, es decir, cuando Dios nos ve la vida santa que Cristo vivió, la santidad que nos ha sido imputada, pero también es cierto que Cristo nos ve, Él sí puede ver nuestro corazón y puede ver la desnudez de nuestro corazón, nuestras intenciones. Ante Él no vale el labial, no vale la vincha que podamos usar o los zapatos o el abrigo. Él sí puede ver la inmundicia de nuestro corazón. Entonces, enfrentémoslo, que sea real, que sea en realidad una batalla y una actitud intencional de ver cada una esas cosas de las que hablamos, que cada una se pueda sentir identificada, cómo está viviendo una vida demandante para sí misma. Y bueno, hermanas, que la hermana Eleonor nos ayude con una oración. Soberano Señor y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos delante de tu divina presencia una vez más para honrar y glorificar tu santo nombre y darte las gracias por todas estas enseñanzas que tú nos das a través de tu hija Claudia. Gracias, Señor, porque esto nos alerta, nos abre el entendimiento, nos hace tener visión. Gracias, Señor, porque nosotras reconocemos de que de una o de otra manera hemos fallado y quizá algunas pensamos, malaya, cuando no lo supe antes, pero bueno, tú eres vigente, Señor, y tú nos enseñas siempre. No importa la edad que tengamos,
Te ruego, Señor, que nos siga dando un corazón sabio y una mente entendida para atesorar tu palabra, ponerla en práctica y darla a conocer a otros. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te doy las gracias. Amén. Muchas gracias a las hermanas por su participación, a las que estuvieron conectadas. Muchas gracias y Dios las bendiga.